¿Qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Serna Álvarez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy, siguiendo esta serie de videos respecto a metodología de la investigación, vamos a ver qué es muestreo. Y para ello, vamos a tener que recuperar algunos conceptos como población o muestra. Y además, vamos a ver algunos ejemplos de muestreo y sus clasificaciones. Para esto vamos a empezar por ver para qué sirve. Imaginen, por ejemplo, que quieren hacer una investigación respecto a cuánta gente va a pasar sola el 14 de febrero aquí en México. Entonces tienen de dos. Una es preguntarle a todas las personas, desde Campeche hasta Chihuahua, aquí en México, si van a pasar solas o no ese 14 de febrero. O la otra es tomar una pequeña parte representativa de todo este universo de personas y trabajar con ellos. A eso refiere lo que es muestreo, población y muestra. La población es el universo total de esos individuos que tienen la característica que buscamos. En este caso, la población sería todos los mexicanos, porque hablamos de que es en México. Si lo estamos dividiendo, por ejemplo, por edad, sexo, etcétera, y decimos, bueno, vamos a ver cuántos hombres de 20 a 24 años van a pasar solos el 14 de febrero que viene. Entonces, su población serían todos los hombres de 20 a 24 años aquí en México. Igual siguen siendo un buen. Entonces vamos a tomar una pequeña parte representativa de ellos. Esa parte representativa del universo, esos individuos que podemos tomar como una representación de ese universo poblacional, se conoce como muestra. Y la manera en la que pasamos de la población a la muestra es mediante técnicas de muestreo. Y ya. Ahora, respecto a la forma en la que lo vayamos a hacer, podemos hablar de dos grandes clasificaciones de los muestreos. Una es si es en términos probabilísticos o si es un muestreo no probabilístico. ¿A qué refiere? Es muy sencillo. El probabilístico refiere a que todos los individuos dentro de esa población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Mientras que el no probabilístico es diferente, ya que aquí no hablamos de probabilidad, sino del criterio del investigador. Al hecho de que aquí tengan la misma probabilidad, quiere decir que esto se hace por azar, es decir, por leyes de probabilidad. Es un poquito complicado porque debemos tener todo el universo poblacional y todos los datos del universo poblacional. Sin embargo, si hablamos de un no probabilístico, lo que debemos de tener es con base en qué criterios vamos a elegir esta muestra. Usualmente pueden venir de la teoría o de alguna hipótesis o del criterio del propio investigador. El primer tipo que vamos a ver de muestreo probabilístico es el aleatorio simple, que es muy sencillo. Ya que tenemos la población, vamos a tomar una muestra de manera aleatoria o al azar. Esta va a ser así porque recuerden que cada uno de estos tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, lo pueden hacer con un software, lo pueden hacer con un tipo sorteo, etcétera, en donde les diga, vamos a tomar a ciertos individuos de esta población, por ejemplo, voy a tomar a este, a este, a este y a este, ¿no? Y aquí de una población de 12, llego a tener una muestra nada más de 4. Está sencillo. Lo único que puede pasar acá es que sea con o sin reposición. Con o sin reposición, ¿qué quiere decir? Fácil, vean. Vamos a elegir a otro. Elegimos a este. Si es con reposición, quiere decir que lo elegimos en una selección y que si volvemos a hacer otra selección, podemos volver a elegir este. Sin embargo, si es sin reposición, es que una vez que lo elegimos, es como si lo borramos de aquí y ya no lo podemos volver a elegir. Y tendría que ser alguno de los demás. Eso es a lo que se refiere. El otro caso del que podemos hablar es de un muestreo probabilístico estratificado. ¿A qué refiere este? La verdad también es muy sencillo. Tenemos a toda la población. A esta la vamos a dividir en estratos. ¿A qué refieren estratos? A grupos que son homogéneos entre sí, pero heterogéneos en comparación a otro. Por ejemplo, esta es toda la población mexicana. Entonces lo que hacemos es dividirla en dos estratos. Son 12, entonces podemos poner de este lado 6 que representarían a los hombres y del otro lado otros 6
que representarían a la mujer. Entonces lo que hacemos después, ya aquí tenemos dos estratos. Tenemos un estrato, otro estrato. Los individuos dentro de este estrato son iguales o tienen características similares entre sí. Las de este estrato también entre sí. Pero si los comparamos uno con el otro, ahí sí no. Por eso es que son dos estratos. Y ya después de aquí sacamos la muestra, obviamente de forma también azarosa por probabilidad, y podemos elegir tal vez este y este. Y de todo esto vamos a tener al final una muestra con dos de acá y dos de acá por un muestreo estratificado. El muestreo probabilístico sistemático está coqueto, así que pongan atención. Se los explico con un ejemplo. Lo que busca este es sistematizar una forma en la que podemos elegir a un individuo, pero aún así todos los individuos dentro de la población tienen la misma probabilidad de ser electos. Piensen que tienen una población de 5,000. Lo primero que tienen que hacer es pensar el tamaño de su muestra. ¿Qué tamaño buscan tener con la muestra? Supongamos que su muestra deseada es de 100. Entonces lo que hacen es dividir 5,000, el total de la población, entre la muestra deseada, que es 100. Muy sencillo, eso nos da un total de 50. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es elegir un número del 1 al 50, al azar, aleatorio. Supongamos que ese número es 20, que marca el punto de inicio. Entonces, ustedes habrán de realizar una lista de todos estos 5,000 sujetos, de todos estos 5,000 individuos, y van a partir del 20. Y su elección va a ser así. Parten del 20, ese es un individuo. Después, cada intervalo van a elegir a otro. O sea, el otro es el individuo número 70. Luego, en otro intervalo van a elegir a otro, que vendría siendo el individuo número 120. Y así se la van a llevar. Y van a sacar su muestra de 100 entre estos 5,000 en intervalos de 50, empezando desde el 20. Y ya lo sistematizaron. Después tenemos el muestreo probabilístico por conglomerado 2, que es muy curioso porque, a diferencia de los demás, no vamos a trabajar con individuos, vamos a trabajar con grupos. Y esto nos va a servir en el sentido de que ese grupo es representativo de toda la población. Y ese grupo tiene que ser homogéneo entre sí y no tan heterogéneo respecto a otros en función de eso que queremos investigar. Se los voy a explicar con un ejemplo para que vean que es bien fácil. Queremos investigar cuántas personas en el Estado de México ven Dragon Ball. Entonces, no le vamos a preguntar a todas las personas del Estado de México si ven Dragon Ball. Lo que tenemos es esta población, que es la gente que vive en el Estado de México. A toda esa gente la podemos dividir en un conglomerado o en un grupo. Uno de los criterios que se suelen seleccionar para esto son aspectos geográficos. Por ejemplo, a toda esa gente la podemos dividir respecto al municipio en el que vive. Entonces, de toda esta población ya tenemos algunos conglomerados. La verdad, desconozco cuántos municipios tiene el Estado de México, pero son muchos. Entonces ya tenemos una serie de grupos de conglomerados en donde sí, son diferentes porque viven en diferentes lugares, pero respecto a la característica que queremos estudiar, resultan similares. O sea, ahí no hay gran diferencia. Entonces ya tenemos grupos, conglomerados, ya no estamos hablando de individuos, ya estamos hablando de grupos. La gente que vive en Ecatepec, en Nesa, yo soy de Nesa, en Los Reyes La Paz y en donde quiera. Entonces después, ya que tenemos esto, podemos volver a hacer esta cuestión del listado y sacarlo al azar, por sorteo, etc. Y entonces, de toda esta población, vamos a elegir tal vez a estos
y creamos nuestra muestra a partir de esta población por un muestreo probabilístico por conglomerados. Estos son los conglomerados. Hablemos ahora de muestreo no probabilístico, es decir, aquel en donde no es el azar el punto de elección, sino el criterio o juicio del investigador, donde él pone los criterios de selección o exclusión. El primero es el de conveniencia, algo que todos los que estudiamos psicología alguna vez en nuestra vida hemos aplicado, que es, tengo mi población, bueno, voy a seleccionar a la muestra de esa población por el simple hecho de que es accesible, de que es fácil para mí de aplicarlo. Y entonces nos dan una encuesta y vamos con nuestros amigos y le decimos, oye, échame la mano, ayúdame a responder eso, ¿no? O vamos con nuestro papá, nuestra mamá y le decimos, oye, ma, oye, pa, échame la mano con esta batería, ¿no? Este cuestionario. ¿Y por qué te responden? Pues porque son accesibles. Te conviene, pues, aplicarlo ahí. Es fácil aplicarlo. Eso es por conveniencia. Es muy sencillo. El que sigue es muestreo no probabilístico por cuotas. Lo que buscamos es cubrir una cuota, cierta cantidad de algo. Y vamos a verlo en tres partes. Primero lo que se hace es ver a toda la población. Y después esa población la vamos a dividir según una característica específica. De tal forma que los miembros de esta población no pueden ocupar dos grupos al mismo tiempo. Por ejemplo, esta población la vamos a dividir en hombres y mujeres. Un hombre no puede ocupar a la vez estar en el grupo de hombres y a la vez estar en el grupo de mujeres, y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, aquí ya lo segmentamos en dos grupos. Lo que sigue después es ver qué cuota se cumple ahí, en esta población. Si consideramos, por ejemplo, que en esta población hay un 60-40, en el sentido de que hay 60 mujeres y 40% de hombres, ese puede ser nuestro criterio para ver qué cuota vamos a utilizar. Y supongamos que queremos una muestra de 1000. Entonces lo que vamos a hacer es tomar de todo esto el proporcional al 40% de hombres y el proporcional al 60% de mujeres. Si nuestra muestra desea desde 1000, entonces tomaríamos 400 hombres y 600 mujeres. Hasta aquí es muy similar al de estratificado. La diferencia está en el siguiente paso. ¿Cómo vamos a llegar a estos? Pues vas a ir por la calle o vas a elegir un lugar o algo por el estilo y le vas a ir preguntando a la gente que tú creas que es parte de estos grupos y que te lo confirmen hasta que llegues a ese número. En el estratificado, por ejemplo, teníamos una lista que se seleccionaba al azar y ya, ahí están los datos. Tú los seleccionabas por un programa o por un sorteo, etc. Aquí no. Aquí uno sale a buscar a ese sujeto de tal forma que logres cumplir la cuota que te solicita tu muestra. Esa es la gran diferencia. El otro tipo de muestreo no probabilístico es bola de nieve. Se llama así porque es como una metáfora de una bola de nieve que va cayendo y conforme va cayendo es cada vez más grande. Entonces es una bolita y conforme va cayendo la bola se hace así grandotota, ¿no? Bueno, ese tipo de muestreo se utiliza específicamente para poblaciones que son de difícil acceso. Piensen, por ejemplo, en los swingers, ¿no? Tú llegas a contactar a un swinger, a una persona que se considera parte de la comunidad swinger. Entonces tienes a uno, estamos aquí, pero pues no te sirve tener uno, necesitas más. Entonces dices, oye, ¿no me puedes como indicar, señalar, guiar hacia otro miembro de esa comunidad? Y te dice, sí, mira, por allá, ese cuate swinger es mi valedor. Entonces lo que está pasando aquí es que ese sujeto, ese individuo, te está guiando hacia otro posible individuo. Y ese te va a guiar a otro. Y ese a otro. Y así, hasta que vas construyendo toda tu muestra. Es útil, les comento, cuando es una población de difícil acceso. Swingers, coleccionistas, podemos pensar en delincuentes, en narcos, por ejemplo, así pueden ellos trabajar.
Bueno, pues eso es todo de mi parte. Espero que me hayan entendido, que yo me haya podido explicar, que haya quedado claro y sobre todo que les haya gustado. Dejo mi contacto en la descripción, mi página de Facebook. Si tienen cualquier duda, pues me pueden contactar por ahí. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.